estamos acostumbrados en algunos, ¿cómo se dice? Pues en algunos cursos, ¿no? Este curso que vamos a llevar tampoco sustituye lo que se ve en el Instituto Bíblico Diocesano. El Instituto Bíblico Diocesano es diferente, tiene su programa, es muy valioso y vale mucho la pena. Todavía se pueden inscribir. Si alguien está interesado, puede comunicarse con Enrique y comienza la próxima semana. Y entonces, pero ahí sigue un programa distinto, ¿no? No vamos a, a invadir ni a quitar nada de lo que le corresponde al Instituto Bíblico. Esa es una lectura. ¿Qué entiendo por lectura? O sea, lectura es interpretación, porque cuando leemos, interpretamos. Toda lectura es interpretativa, toda lectura. Cuando pasamos a leer la lectura en la Santa Misa, hasta en la entonación que le damos, ya estamos interpretando. Y el Señor le dijo, ay de ustedes, no, ya es una interpretación, ¿no? Entonces, leer es interpretar. Entonces, cuando yo digo lectura es ir viendo el texto y a su vez lo vamos a ir explicando. A eso me refiero con lectura, dar claves, dar información, dar elementos que nos ayuden a comprender un poco más el mensaje de la Sagrada Escritura. Bueno, voy a hacer una introducción general al Nuevo Testamento y después nos vamos a ir al Evangelio de Juan. Habrá momentos en que tenga que volver a la introducción del Nuevo Testamento para que nos ayude a comprender el texto. Muy bien. En el Nuevo Testamento, como sabemos, nos narra la vida de Jesús, básicamente así, ¿no? El Nuevo Testamento, ¿qué es? Son los escritos de la Biblia que tratan del Hijo de Dios encarnado. Muy bien. Ahora, el Nuevo Testamento está ordenado, como nosotros todos ya lo sabemos, ¿sí? Primero son los evangelios, los 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles, todas las cartas, empezando con las de San Pablo, y termina con el Apocalipsis, ¿no? Este se llama orden canónico. Los libros del Nuevo Testamento están acomodados y el orden se llama canónico, pero el orden canónico no corresponde al orden cronológico en el cual fueron escritos, ¿sí? Ahora bien, me voy a adelantar un poco. Los motivos, ¿por qué escribieron los autores sagrados? Vamos a llamarles autores sagrados, ¿no? ¿Por qué escribieron los escritores sagrados? Por necesidad. Ante una situación, ante un problema, se vieron en la necesidad de dar una respuesta según lo que Jesús había revelado. Estoy hablando en el Nuevo Testamento, ¿no? Después, si quieren, nos podemos meter al Antiguo Testamento, no hay ningún problema. O si tienen alguna duda del Antiguo Testamento, pueden hacerlo con confianza. Muy bien, entonces, siempre se escribe en base a una necesidad. Ok, entonces, estamos acostumbrados a ver los evangelios y después las cartas y después el Apocalipsis. Pero en el orden cronológico no fue así. Primero, ¿qué fue? Primero fue el anuncio, un mensaje, una idea. Jesús murió y resucitó para nuestra salvación. Ese es el anuncio, primer anuncio. Y lo hace San Pablo. San Pablo empieza con las epístolas. El problema no es un problema. Hay que ubicar que en el orden canónico de las epístolas de San Pablo no están acomodadas en el orden cronológico en la cual se escribieron, sino están acomodadas de la más larga a la más breve. Ese fue el criterio que utilizaron para acomodar las cartas de San Pablo. La carta más antigua de San Pablo, como ya sabemos, es Primera Tesalonicenses, que se escribe aproximadamente en el 49 o en el 50. Entonces, la primera es anuncio. En segundo lugar, vienen los evangelios que nos relatan el anuncio. Ya viene la narración. Primero es el anuncio, un mensaje, una idea. Jesús murió y resucitó para nuestra salvación porque somos pecadores. Después vienen los evangelios que narran el acontecimiento, ya no lo anuncian, sino lo narran. Y termina pues con después los Hechos de los Apóstoles, que así se llama la segunda parte de la obra de Lucas, pero es más bien, después podemos hacer un curso de Hechos de los Apóstoles, si quieren en Pascua, a mí me parece
y en un momento propicio en Pascua ver Hechos de los Apóstoles. Así se llama el libro, así se titula, pero es lo que Jesús continúa haciendo a través de su iglesia. Ha comenzado en los relatos de los evangelios, pero continúa en su iglesia. El protagonista de Hechos de los Apóstoles no son los apóstoles, sigue siendo Jesús que actúa a través de ellos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, bueno, está el anuncio, está y después la narrativa, la narración. Bueno, vamos a ponerlo así. Está San Pablo, anuncia. ¿Y qué es lo primero que dice? Por ejemplo, nacido de una mujer. San Pablo en todas sus cartas no menciona a la Virgen María como nombre, dice una mujer. Esto es importante. ¿Por qué? Porque para la mentalidad hebrea no se decía es hijo de fulana, sino es hijo de fulano. Y San Pablo solamente dice, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, en Gálatas, si se recuerda. Esto es muy importante. No dice nacido de la fulana y el fulano, sino solamente de la mujer. Y aquí está en la semilla, pues, el anuncio y insinuando que es hijo de Dios, hijo de María Santísima, y que San José ejerció como padre adoptivo. Bueno, después, este anuncio lo convierten en el relato de los evangelistas. El primero es Marcos. Cronológicamente es Marcos. Marcos escribe primero que Mateo, que todos. Y Marcos hasta después dice el hijo de María. Así nomás, el hijo de María. ¿Por qué? Porque lo primero que importaba era qué sucedió. Jesús murió y resucitó. Y el anuncio. No existía el interés de tanto detalle de qué tipo de guaraches usaba, de qué color era el manto, cosas que a nosotros nos pueden interesar o a alguien le puede interesar, pero que no sirve esa información para la salvación. Lo que se nos ha comunicado de Jesús es lo que nos ayuda a nuestra salvación. Bueno, después Lucas y Mateo amplían lo que dice Marcos, la narración que Marcos dice. Esa explicación que estoy dando, tengo que hacer justicia y ser honesto, es lo que yo vi con un padre, perdón, no era padre, es un laico, un profesor de Roma, ¿no? El profesor Luis. Yo le voy a agregar y algunos detalles, ¿no? Es lo que vimos en clases de allá. Bueno, en algunas charlas, perdón. Entonces, Mateo y Lucas amplían a Marcos y en la ampliación ya le agregan más detalles, que son la infancia de Jesús. A Marcos todavía no le interesaba la infancia. ¿Por qué? Porque no le interesaba la comunidad. La comunidad sigue generando preguntas. En base a esas preguntas, los evangelistas van ampliando. La tendencia en la Sagrada Escritura siempre es a ampliar, nunca a recortar. Cuando hay un problema de crítica textual, de cuál es el texto posiblemente más original, la tendencia es a decir que el más breve, la tendencia. Por lo general, el texto original siempre va a ser el más breve. Entonces, amplían Mateo y Lucas, amplían a Marcos. En esta etapa empiezan los evangelios apócrifos. ¿Qué son los evangelios apócrifos? Los evangelios apócrifos son una desviación y empiezan a meterse en curiosidades que no ayudan a la salvación y que por lo tanto no se toman como revelación o como inspiración y se meten en detallitos así de cosas que en el caso, que no sirven para la salvación. Es en este momento en el cual aparece el Evangelio de Juan por el año 90-95, por lo que pude estudiar un poco, investigar. A mí me parece una fecha muy razonable decir entre el 90 y el 95 la redacción del Evangelio de Juan. Ya decir que en el año 100 ya me parece bastante tardío, podría ser, pero podemos situarlo entre el año 90 y 95. Ahorita me voy a meter al Evangelio de Juan. Estamos con la introducción al Nuevo Testamento. ¿Qué hace San Juan? Como Mateo y Lucas habían ampliado a Marcos y empiezan a hablar de la infancia de Jesús, la gente había romantizado demasiado
los evangelios de la infancia. Lo que hacemos nosotros actualmente en la celebración de la Navidad. Romantizamos demasiado. Y explicaba el maestro, el misterio es bello, pero no romántico. En el momento que lo hacemos romántico, perdemos de vista el misterio. El misterio contiene una belleza en sí misma. El problema es romantizar esa belleza. Entonces, es lo que empieza ya desde en aquel tiempo las comunidades, junto con las desviaciones de los evangelios apócrifos. Entonces viene San Juan y viene a ponerle un freno, un límite a esas exageraciones. Entonces, si Mateo y Lucas se vieron en la necesidad de relatar la infancia de Jesús, para Juan era suficiente decir, el verbo se hizo carne. No se entretienen más detalles. ¿Por qué? Porque era necesario ponerle un límite a las exageraciones de las interpretaciones que se estaban dando, tanto de las mismas comunidades como de los evangelios apócrifos. San Juan se ve esta necesidad y se escribe el prólogo. A mi punto de vista, el prólogo no forma parte de la primera redacción. Los evangelios, las cartas no, sobre todo los evangelios, tienen etapas de redacción. No se escribieron todos de un solo golpe. Posiblemente Lucas sí, posiblemente, no sé si tenga algunos añadidos, pero al menos el Evangelio de Juan no se escribió de un solo golpe, de una sola sentada. Se escribieron algunos capítulos, se le fueron agregando otros. Por ejemplo, el capítulo 17 es evidentemente un añadido, no forma parte de la primera etapa redaccional. El prólogo no forma parte de la primera etapa redaccional. Entonces, yo me atrevo a decir que el prólogo y el epílogo forman parte de la última etapa redaccional. Que por lo menos tiene 3 etapas el Evangelio de Juan de redacción. Se escribió en 3 etapas. Bueno, la cuestión de los autores. ¿Quién es un autor? El que le da autoridad. No necesariamente el que toma la pluma y lo escribe en el papel. El que toma la pluma y lo escribe en el papel puede ser otra persona distinta al cual se le atribuye el escrito. Por ejemplo, sabemos que San Pablo, hay unas cartas que son que él las escribió y las otras, las conocidas como deuteropaulinas, son atribuidas a la autoridad de San Pablo. Es decir, en base a la enseñanza y la autoridad de San Pablo, hubo otros escritores que se vieron la necesidad de escribir otras cartas, pero basados en la autoridad de San Pablo. Entonces, en ese sentido, se dice, tiene a San Pablo por autor, no significa que necesariamente las haya escrito de puño y letra, sino con la autoridad que tenía San Pablo, por ejemplo. En el caso del Evangelio de Juan, yo me atrevo a decir que San Juan no escribió nada de su puño y letra, pero todo el Evangelio está basado en su enseñanza y en su autoridad como apóstol, definitivamente. Por eso se dice el Evangelio según San Juan, según San Marcos, según San Lucas. ¿No? En el caso de Lucas es un caso distinto, probable, o sea, es muy, muy probable que San Lucas sí lo haya escrito. Pero bueno, entonces, para no caer en este jueguito de decir, me echaron mentiras, entonces no es verdad que no lo escribió. No, el problema es qué entendemos por autoría, por autor, ¿no? Es quien le da autoridad a un escrito o a una obra. Lo mismo con Homero, por ejemplo, es un autor de la antigüedad griega. Entonces, es el autor de la Ilíada y la Odisea, aunque probablemente no escribió toda la Ilíada y la Odisea, pero él es con su autoridad, perdón. Muy bien. Entonces llega San Juan y escribe, la comunidad juánica, que probablemente estaba muy probablemente en Éfeso, pero también es posible decir que la comunidad juánica nace en Antioquía o en el área de Siria y que de ahí se trasladan a, a Éfeso, al área de Turquía que es actualmente, y que ahí se termina el Evangelio.
Yo me atrevo a decir que el Evangelio, por lo menos el de Juan, se terminó en Éfeso. Si se escribió todo en Éfeso o comenzó a escribirse en Siria, todavía hay algunas dudas, ¿no? Hay autores que dicen que sí, otros dicen que no. Yo lo que puedo decir con mucha certeza es que por lo menos sí se terminó en Éfeso. Las últimas etapas redaccionales fueron en Éfeso. Las primeras etapas pudieron haber sido en Siria, pudieron haber sido en Éfeso. Bueno, son diferentes. Ok. Ahora bien, en cuanto al texto, los escritores sagrados escriben inspirados por Dios. No se asusten de lo que les voy a decir, les voy a explicar esto que les voy a afirmar, pero no se me asusten. No existe un texto original. Cuando vemos una Biblia, o ustedes si alguna vez ven, o cuando se encuentren con una Biblia, y que al inicio diga, basada en el texto original, no existe un texto original. Tenemos testimonios antiguos, tenemos manuscritos antiguos, pero no poseemos ningún, decir, este fue el que escribió Lucas de su puño y letra, no. Se perdieron, se quemaron, Entonces los que tenemos, los manuscritos que tenemos, los más antiguos datan del siglo IV, posiblemente algunos del siglo III, pero son copias de copias de copias de copias. ¿Cómo es posible? Sí, lo que permanece es la palabra, no el papel. La palabra es eterna, el papel no es eterno. La palabra de Dios es eterna y es la que permanece, no el papel. ¿Sí? No se me asusten. Entonces, cuando llega alguien y dice, es que esta Biblia está basada en el texto original, discúlpame, no existe ningún texto original. Entonces, yo nunca hablo de textos originales. Podemos hablar de manuscritos antiguos, que hay muchísimos manuscritos y ninguno es exactamente igual a otro. Hay variantes. Ahorita voy a explicar eso de las variantes. Yo de lo que hablo cuando hago un análisis es del idioma original en el que fue escrito, que es muy diferente. Yo no, o sea, estrictamente hablando no podemos decir texto original. O sea, que sea el papel tomado de un papel original del que escribió el escritor sagrado. No. Tenemos manuscritos que son testimonio, que se tomaron de otros manuscritos. Vamos a decir, posiblemente se tomaron del original que fue escrito por primera vez. Posiblemente. Pero no podemos decir que tenemos exactamente el pergamino que escribió y que tentó San Pablo. No existe ninguno. ¿Está bien? No se me asusten. No se me están asustando, ¿no? Está bien. Entonces, bueno, continuamos. Entonces, ahora, ante esta variedad de manuscritos, unos son del siglo IV, del siglo V, del siglo VI, etcétera. Los más conocidos son el Código Sinaítico, el Codex Vaticanus, etcétera, el Efraínus y no sé qué otros, ¿no? Hay varios por ahí. Los más usados son el Sinaítico y el Vaticano, ¿no? Porque son los más completos y más antiguos, siglo IV, siglo VI deben de ser cada uno por ahí. Entonces, no antes del siglo IV, no después del siglo VI. Entonces tenemos esos códices, ¿no? Esos códices, pero no contienen todo. Hay errores de escritura. ¿Por qué? Porque el copista, al estar transcribiendo, se equivoca, es humano, se equivoca. Y no vio bien y puso mal una palabra, o al estar copiándolo, dijo, caray, a lo mejor esto no es así, y le cambió. O a lo mejor le añadió. Para poder sacar cuál es la versión original, se le llama crítica textual. Y a través de la crítica textual nos podemos dar cuenta con mucha certeza, decir, a ver, este es un añadido, en este manuscrito hay un añadido en este versículo que no corresponde a la versión original.
Voy a poner un ejemplo. Hay un ejemplo cuando Jesús se encuentra con el leproso y le dice, es, Señor, si puedes, puedes sanarme. ¿Cómo que puedo? Y que dice que el Señor se enojó, ¿no? Se encolerizó. Entonces, hay unos manuscritos que dicen se encolerizó y hay otros manuscritos que dicen y tuvo compasión de él y lo curó. Y otros dicen se encolerizó y lo curó. Lo más probable es que la versión original sea se encolerizó, que es la versión, se le llama la más difícil, la lectura más difícil. Y que un copista dijo, no, ¿cómo es posible que el Señor Jesús se haya enojado? Le voy a poner tuvo compasión, ¿no? Aquí no hay que tenerle miedo a estas versiones, ¿no? Hay que ver por qué se enojó. Hay varias respuestas. Una respuesta que me parece muy buena, es una propuesta, es Jesús se enojó porque estaba excluido de la enfermedad. Por la enfermedad estaba excluido de la ciudad, del pueblo, de la comunidad. Jesús se enoja, Dios se enoja cuando alguien queda fuera del pueblo de Dios. Dios se enoja cuando alguien queda excluido. Es lo que Jesús se enoja con la enfermedad. Jesús se enoja con el sufrimiento, no con el enfermo. Entonces, no hay que tenerle miedo a las lecturas difíciles, hay que saber interpretarlas. Entonces, en algunas Biblias se van a encontrar que diga que Jesús se encolerizó en ese texto y en otras se van a encontrar que diga y tuvo compasión de él. Ahora, ¿tuvo compasión de él? Sí, porque lo curó, pero nos perdemos de esta pequeña parte, es decir, si dejamos esa lectura, es decir, se encolerizó, nos perdemos de esta, que podemos profundizar en este aspecto, ¿no? Nos podemos perder de eso. Ahora, ay, entonces vamos a dudar de todo. No, las pequeñas variantes de los manuscritos no afectan al mensaje principal de la salvación. Decir se encolerizó, decir tuvo compasión, no afecta en nada a nuestra salvación. Las variantes, entonces, cuando llegan a alguien les dice o ven un documental en la televisión, que diga, ay, la iglesia oculta y dice y no dice la verdad. No, 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 no se asusten, ¿no? Sino esas variantes, pequeñas variantes que hay algunos textos que son pequeñas, ¿no? No afectan a la salvación, para nada, ¿no? Pues si decir Jesús se subió a la barca y habiéndose subido a la barca, pues no afecta en nada, ¿no? Decir se subió o habiéndose subido, no afecta. Ese tipo de variaciones tienen los manuscritos. Ahora, nuestras Biblias están basadas en ciertos manuscritos y tenemos diferentes traducciones, ¿no? Yo la que recomiendo más para nuestra versión en español, que es el idioma, pues, nuestro idioma materno, es la Biblia de Jerusalén, para estudio, ¿no? Aquí está. Si alguien dice, bueno, me parece muy difícil el lenguaje, pues puede usar la Biblia de nuestro pueblo, del padre Luis Alonso Chequel, está muy bien la traducción también. La Biblia de Latinoamérica, pues bueno, algunos la critican. Yo diría, pues bueno, si alguien le batalla con estas otras traducciones, pues bueno, que lea la Biblia de latinoamericana, no pasa nada. Entonces, pero de preferencia para estudio, ya con Ahora, lo ideal es, pues, es acercarse al idioma original, ¿no? Es lo ideal. Bueno, entonces tenemos esto. Tenemos en qué consiste la autoría, tenemos los textos, las fuentes en las cuales están basados nuestras traducciones y las ediciones que se fueron haciendo. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, en griego, algunas partes, y algunos capítulos de Esdras y Daniel fueron escritos en arameo. Entonces, todo el Antiguo Testamento, los idiomas originales en el cual fue escrito fueron tres. Hebreo, la mayor parte, griego, sobre todo los deuterocanónicos, y arameo, algunos capítulos de Esdras y algunos capítulos del libro de Daniel, en arameo. El Nuevo Testamento fue escrito todo en griego, y en griego koiné, porque el griego koiné significa vulgar, ¿no?
debido a que hablaba toda la raza. No en un griego clásico, elegante, cultivado, como Homero u otros autores o los padres de la iglesia. Por ejemplo, los capadocios manejaban un griego clásico. Los evangelistas, los autores del Nuevo Testamento por lo general manejan el griego koiné. Lucas es el que se aproxima un poco al griego clásico, imita el griego clásico en algunas partes. Ahora, ¿qué significa koiné? Koiné significa sucio. De ahí se entiende vulgar, ¿no? Vulgar en el sentido de lo que habla toda la gente. O sea, no en groserías, no, sino el lenguaje cotidiano, cotidiano. Eso significa vulgar, significa cotidiano, ¿no? Pero la palabra koiné significa sucio. De ahí viene la palabra koinonía. ¿Qué significa koinonía? Significa comunión. Nosotros lo traducimos generalmente como comunión. Entonces, si la palabra koinonía viene de sucio, para lograr la comunión necesitamos ensuciarnos para entrar en comunión con el prójimo, porque a veces nuestra imagen se va a ensuciar. ¿Sí me explico? Bueno, espero que lo hayan entendido. Sí, mira, el padre está hablando con el fulano, con la fulana, mira la fulana que se la lleva en misa, con quién está platicando, con un borracho. Se ensucia la imagen cuando entramos en comunión con el prójimo. Yo digo que para lograr la verdadera coinonía o la coinonía plena, no nos vamos a escapar de ensuciar nuestra imagen. Como le pasó al Señor Jesús. Mira, come con publicanos y con pecadores. Estaba estableciendo la comunión, la coinonía, pero estaba manchando su imagen. ¿Sí? Bueno, nomás es para hacer unas pequeñas reflexiones, ¿va? No estoy enojado, ¿eh? Estoy más así explicando. Entonces, está escrito en griego koiné. La primera traducción que se hizo del Nuevo Testamento no fue al latín, fue al siriaco. El siriaco es un dialecto del arameo, una evolución del arameo, un dialecto más bien, ¿no? Se desprende del arameo. La escritura del siriaco es el arameo cursivo, y fue la primera traducción. La traducción en siriaco se llama Peshita. Peshita. Pues de repente, que algunos la Peshita, ¿qué es la Peshita? La Peshita es la traducción siriaca de la Biblia. Y se tradujo toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, que fue la primera parte escrita en hebreo, la primera traducción que se hizo fue al griego, y es la versión que conocemos como 70 de los 70, ¿no? Por aquella leyenda, que es una leyenda, no la vayan a entender de manera literal porque no fue así, que se juntaron 70 ancianos a traducir el Antiguo Testamento y que todas las traducciones que hizo cada una resultaron exactamente iguales. Es una leyenda. Entonces, unos dicen que eran 70, unos dicen que eran 72. Por eso Lucas habla de 70 o de 72 discípulos en los evangelios, haciendo referencia a las 70, a la de esta tradición, a esta traducción griega. ¿Por qué pone 70? ¿Eran 70? Oh, a lo mejor eran más, a lo mejor eran menos, pero está haciendo una alusión a la traducción griega de la Biblia, que está incluyendo, y la está incluyendo como, pues como válida, porque era la que usaba como traducción, porque era la que usaba la iglesia primitiva, ¿no? La iglesia usaba más la versión griega que la hebrea del Antiguo Testamento. Entonces tenemos la Peshita, ¿no? Y después se traduce al latín y después a otros idiomas, ¿no? Y a latín, pues es la Vetus Latina, la más antigua, la Vulgata de San Jerónimo, y están antes el Hexaplas de San, no es santo, Orígenes, que sí es santo, pero no está canonizado, pero pues vamos a considerar que fue santo, sufrió mucha persecución. Pues al menos tiene una vida ejemplar, si no está canonizado, sí tiene una vida ejemplar. Bueno, que son la versión así comparada, ¿no? Bueno, eso nos interesa en este momento. Entonces, y ya después, pues el español surge en el año 1000 y las primeras traducciones
que no fueron al latín de la Biblia fue el alemán por Martín Lutero, y toda la Biblia del King James, la otra, y luego empiezan las diferentes traducciones en Europa, y la iglesia, después de la Reforma Protestante, dijo, pues nosotros nos quedamos con la versión latina, con la Vulgata. ¿Qué quiere decir? ¿Que es original? No, que es una traducción válida que nos ayuda. ¿Por qué? Porque Lutero dice, solo la Biblia. Y la pregunta es, ¿cuál Biblia? ¿A cuál? ¿A cuál manuscrito? ¿El sinaítico? ¿El Vaticano? ¿El Códice de Alepo del Antiguo Testamento? ¿El Códice de Leningrado, que es otro manuscrito del Antiguo Testamento, los dos en hebreo? ¿La recensión luchanea de los 70? ¿Cuál? Lutero dice, solo la Biblia. Pero, ¿cuál texto? ¿Cuál? ¿Quién va a decir, este texto es el que vamos a seguir? Lutero no lo hace. Hizo su Biblia. Sacó los deuterocanónicos, sacó de algunas de las cartas del Nuevo Testamento, como sabemos, y que después las volvió a meter, porque no se ajustaban a sus criterios, a su teología. Pero cuando alguien te llegue y te diga, solo la Biblia, tú pregúntale, ¿cuál? ¿La Reina Valera, que se hizo en el siglo no sé qué, hace poco? ¿Por qué esa y por qué no otra más antigua? ¿Cuáles libros? Otra cosa, el canon. El canon de los judíos es una, obviamente, el Antiguo Testamento nada más, sin contar los deuterocanónicos, ellos no los cuentan. El canon de los ortodoxos, ellos cuentan segunda y tercera de Macabeos. Los ortodoxos tienen más libros que nosotros. Los de la Reforma Protestante, de Martín Lutero, de los calvinistas y todo eso, pues tienen de menos. Eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Que el canon no es igual. Para nosotros los católicos, pues ya sabemos que en eso nos ayuda la Vulgata, a definir el canon. ¿Qué es el canon? Ya me voy a brincar al tema del canon. ¿Qué es el canon? Es que alguien puede decir, ay, mi libro, ahorita a ver si tengo chance, lo voy a buscar. ¿Qué es el canon? Lo debí haber puesto aquí a la mano. El canon es, digamos así, el reconocimiento de la iglesia de un libro como inspirado por Dios. De la iglesia. Cuando Lucas escribe su evangelio y lo presenta a la iglesia comienza a leerlo y la iglesia empieza a reconocerlo como inspirado de Dios, ese libro ya es canónico. Un libro no comienza a ser canónico cuando un papa lo dice o en el Concilio de Trento, no. El libro comienza a ser canónico en el momento en que la iglesia lo reconoce como inspirado. Lo que hacen los papas y los concilios simplemente es ratificar en nombre de la iglesia lo que la iglesia ya reconocía desde el inicio. Y lo único que hace es ponerlo por escrito. El papa, como pastor de la iglesia universal, lo hace. Habla en nombre de toda la iglesia. Pero no es de que el libro comienza a ser canónico. Vamos a suponer que el Papa Dámaso y que el Concilio de Trento nunca hacen el elenco, nunca escriben, vamos a suponer que nunca se escribe un elenco de los libros canónicos. Los libros siguen siendo canónicos, independientemente si se hace un elenco o no. ¿Por qué? Porque la iglesia los reconoce como inspirados. Eso es el canon. Padre, hay una Dígame. mano levantada. Adelante, sí, perdón. Es que yo no lo entiendo aquí. ¿Qué hago? Marta, si puedes abrir tu micrófono. Padre, ¿sí? Perdón, padre, la levanté sin querer, no me había dado cuenta, pero sí hay otra persona también que tiene la manita levantada. Disculpen. Sí, Adelante, también está desconocido. Disculpe. Con la mano arriba. Sí, soy yo, Gloria María. Gracias. La pregunta que tengo es, ¿en qué se basa la iglesia para reconocerlo como inspirado? Y anteriormente le quería preguntar también, para ver si me acuerdo, pero por lo pronto ahorita eso, ¿en qué se basa la iglesia para reconocerlo como inspirado?
Ajá. Gracias. Ante todo, el criterio principal se basa en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que inspira el texto ilumina a la comunidad para que sepa reconocer en el texto como inspirado, ¿no? Ante todo. Otros elementos que nos pueden ayudar para distinguir que un texto es inspirado o es canónico es la doctrina. Acuérdense que hablando del Nuevo Testamento, ¿no? Y Jesús resucita, manda a los apóstoles empiezan a anunciar el Evangelio, todo era tradición oral, ¿no? Primero todo era tradición oral. Cuando se empiezan los escritos del Nuevo Testamento y que llegan a las comunidades, las cartas, los evangelios, etcétera, la comunidad los escucha y la comunidad dice, esto que estoy escuchando es lo que me enseñaron los apóstoles, sí es inspirado. Ese es un criterio. Entonces, en el credo decimos, creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. La fe que tenemos es apostólica porque fue anunciada por los apóstoles. Cuando las comunidades reciben esta fe o se van formando las comunidades y llegan los escritos inspirados, la comunidad, al escuchar el texto en la liturgia, la comunidad dice, concuerda con la fe que yo recibí. Es inspirado. Dios me está hablando. Porque así como me habló por boca de los apóstoles y me llegó el mensaje de la salvación, me llegó el evangelio, también me está llegando ese mismo mensaje a través de este escrito. Vamos a poner el caso de los evangelios apócrifos. Se lee o se conocen los evangelios apócrifos, circulan y las comunidades cristianas dicen, no, esto a mí, esa no es la fe que yo recibí. Ahora, ¿los evangelios apócrifos son malos? No, simplemente no son inspirados, punto. Pueden leerlos, lean, no pasa nada. Nada más no crean que son inspirados. Y ya. Eso es todo. No les tengan miedo, no están prohibidos. No se leen en la liturgia porque no están inspirados, punto. ¿Qué se lee en la liturgia? Los libros inspirados, nada más. Pero cuando ustedes quieran leerlos, adelante, léanlos, no pasa nada, no tengan miedo. Nada más, no crean que es otra versión de los evangelios. O sea, no lo pongan al mismo nivel de los evangelios, ¿no? Que lo que la gente se le ocurrió y quiso inventar, punto. No les tengan miedo. Que la iglesia los oculta, no los oculta, no los usa porque no los considera inspirados. Porque desde el inicio de las comunidades no vieron reflejada su fe en estos escritos. Ok, bien. ¿Sí está clara la respuesta? Sí, muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta hasta este momento para continuar? ¿Todo está No, claro? todo bien. Ok, va bien, gracias. Seguimos. Entonces, estamos en los textos. Ahora bien, tenemos los textos y los textos, el lugar privilegiado, como sabemos, a mi punto de vista, es la liturgia, ¿no? ¿Por qué? Porque al menos los del Nuevo Testamento surgen o se empiezan a leer en contextos litúrgicos, ¿no? Cuando la comunidad estaba reunida. Ahora, es cierto, en aquel tiempo no había la posibilidad de hacer muchas réplicas, ¿no? Era muy caro. Ahora tenemos la facilidad de la imprenta, que es más económico y que todos podemos tener. Claro que es válido leer la Sagrada Escritura en nuestros hogares, en otros momentos que no son la liturgia, por supuesto, ¿verdad? Pero a mi punto de vista, el lugar por excelencia es la liturgia, ¿no? Ok. Entonces, bueno, entonces ya vimos la cuestión de la autoría, ya vimos la cuestión de los textos y traducciones, ya vimos la cuestión del canon. Hay que señalar algo del canon. El canon. Hay algo, o sea, ¿qué es el canon? Es lo que una comunidad reconoce como inspirado. Ya conocemos nuestro canon, el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Son cosas básicas que no voy a repetir. El canon de los judíos. El canon de los judíos es
Torah, que es la ley, nosotros conocemos como la ley, o Pentateuco, Pentateuco significa 5 estuches. Torah no significa ley, significa instrucción. Se maltradujo como ley. Torah significa instrucción. También se llama ley en griego, pero en hebreo Torah significa instrucción. Está la Torah, los profetas, Nebim, significa profetas, y los otros escritos, Ketubim. Katab es escribir, Katub, escrito al pasivo, y Ketubim, los otros, los escritos. Pero también existe el canon en el canon. ¿Qué es el canon en el canon? Canon en el canon es un concepto que surgió hace pocas décadas, no hace mucho, es nuevo. Es que cada confesión de fe reconoce en los escritos unos que tienen más importancia que otros. Por ejemplo, ¿cuál es el canon en el canon para nosotros los católicos? Los 4 evangelios. Forman el canon dentro del canon. ¿Por qué? Porque para nosotros los evangelios tienen una relevancia por encima del resto de los libros de toda la Biblia. Para los judíos el canon en el canon es la Torá o el Pentateuco, como quieran llamarle. La Torá está por encima del resto de los libros. Para los protestantes, un versículo, Romanos 18, es el canon en el canon. Si confiesas con tu boca que Jesús y crees en tu corazón, serás salvo. Para ellos, un versículo está por encima de toda la Biblia. Y eso me parece muy arbitrario. Ellos no pueden argumentar eso. ¿Por qué elegir ese versículo? Es cierto, Pablo da el primer anuncio, no digo que no. Pablo sintetiza el Evangelio, pero lo sintetiza, no lo abarca todo. Y no podemos poner un versículo por encima de los demás. Es más razonable decir los 4 evangelios como canon en el canon que un versículo de toda la Biblia. No es razonable. Es que llegan los protestantes y así es que basta que tú y ya eres salvo. Están basados en un solo versículo y están poniendo por encima de toda la Biblia. ¿Bajo qué argumentos? Porque les dio la gana. No, pues, no. No se asusten cuando lleguen y les digan. Dialoguen con tranquilidad y respeto, pero no se asusten. Perdón que tomo agua, pero se me seca la boca por hablar mucho. Adelante. Si alguien quiere hacer una pregunta, puede hacerlo con confianza, por favor. ¿Sí? Alguien dice que levantó la mano porque dice que es un desconocido, no. Es que tenía apagado el. Ok, no está bien. Yo, Gloria María, de nuevo. Usted había dicho, no existe un texto original. Lo que permanece es la palabra. ¿A qué puede ampliar eso, por favor? Gracias. Sí. Me refiero a que, vamos a poner un ejemplo. Lucas escribe su evangelio, su obra, ¿no? Lucas, el evangelio y los hechos. Y lo escribe en un pergamino. ¿Sí? En algún momento Lucas se sentó y empezó a escribir. Ese pergamino, ese se perdió, se pudrió, se quemó, ya no existe. Pero a ese pergamino alguien lo copió. Y a lo mejor esa primera copia también se perdió. Es decir, el papel, ¿sí? El material. Pero antes de que se perdiera, lo copiaron 5. Y también se perdieron, pero también habían sido copiados. Entonces, se pierde el papel, pero la palabra, el mensaje permanece. ¿Sí? La palabra es eterna, el papel no. La palabra es lo que permanece. Los pergaminos pasan y pasan y pasan. La palabra permanece.
Dios en su sabiduría lo ha dispuesto de esa manera, que su palabra no se perdiera. A pesar de la contingencia, de los materiales, de que no duran, de que se queman, de que con todo y eso, Dios aseguró que su palabra permaneciera y nos llegara hasta nosotros. El mensaje, pues. Aunque el original, es decir, el primer papelito que pergamino que Lucas o el otro evangelista o el otro, o San Pablo, así lo escribieron, ese primero ya no existe. Es como la El tradición. material, el material, el Sí, material. el material. Ujú. Ese primer, no sé si me explico. Es como la tradición, lo oral, eso permanece, pues, el mensaje oral. Sí, solo que en la tradición sigue siendo oral y en cambio en la escritura siempre tenemos una escritura. Ujú. ¿Sí? Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta o comentario hasta ahorita? Porque ya tenemos 50 minutos hablando y podemos pasar a la sección de preguntas. O si quieren, puedo seguir hablando o me meto un poquito con el Evangelio de Juan para que se emocionen y puedan participar la próxima semana igual. Entonces, bueno, me voy a meter tantito con el Evangelio de Juan. Enrique, ¿me puedes ayudar? No sé si puedo compartir pantalla porque aquí yo no le Sí, entiendo. está directo. Puedes en la parte de abajo, tienes ahí un cuadrito con una flechita hacia arriba. Ahí dice presentar ahora y ahí puedes compartir pantalla. A ver, abajo, perdón, es que está viendo. Presentar ahora, ya. Ahí está. Presentar una. Ok. ¿Y por qué no me aparece esto? Ah, híjole. Google Chrome quiere grabar la pantalla de este ordenador. ¿Qué le digo? Ahorita. Bueno, de hecho la transmisión se está grabando, ¿no? Yo acá la estoy. Nada más les está avisando. Ok. Es que a este programa yo no lo entiendo. A ver, lo voy a intentar de nuevo. Denme un segundo. Presentar tu pantalla completa. Aquí está. Descartar. Ay. Una ventana, una pestaña. A ver, una ventana y no me lo da. Puedes abrir la presentación en una pantalla, activarla y luego ya compartes la pura pestaña. Es que no es es un el programa de Biblia que quiero para seguirlo. Ok, ábrelo en la pestaña en la que lo vayas a abrir Ujú. y Bueno, luego compartes, luego al momento de decirle pestañas te van a aparecer las diferentes pantallas o pestañas que tienes. no, fíjate que no me aparece. ¿Por qué no me aparece? Bueno, lo voy a ir comentando y después, ya que entienda esto, porque discúlpame que no, es la primera vez que yo uso y pensé que era igual de sencillo. A lo mejor sí es sencillo, pero yo no lo entiendo. ¿Qué es? Ya, a ver. A ver. No quiere. Ok, le voy a ir comentando. Ok, vamos a ver, de todas maneras, tienen ustedes su Biblia a la mano, ¿verdad? Sí, ok. Sí, es curso de Biblia, ¿no? Hay que tener la Biblia a la mano. Vamos a ver, aquí tenemos el Evangelio de Juan y dice, tómame de memoria, en el principio existía la palabra. Bueno, vamos a quedarnos en eso. Si hago esto, ¿me ven? Enrique, ¿me ven? Y sigues en pantalla. Ok, bueno, dice, en el principio existía, perdón, en el principio era la palabra. En griego se dice enargé, enjologos. Ok, ¿qué significa esto de enargé, enjologos? La comunidad de Juan, la mayoría eran judíos y habían sido expulsados o ya no les permitían la entrada en la sinagoga y ellos querían escuchar la Torá. Pero por ser cristianos ya no podían. Y el evangelista comienza diciendo en arjé, en jologos. En el principio era la palabra.
¿Cómo empieza el Génesis? En el principio. ¿Cómo inicia el Deuteronomio, que es el último libro de la Torá? Estas son las palabras de Moisés. Adebarim o Devarim. Entonces, que Juan empiece diciendo, en el principio era la palabra, está resumiendo y está toda la Torá, todo el Pentateuco, todos los 5 libros, Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio, que está diciendo que Jesús es la Torá. En Arjé, en Jologos, en el principio, dice en hebreo, Bereshit, ¿no? Bereshit. Y Juan lo retoma la primera palabra del Génesis, retoma la primera palabra del Deuteronomio para sintetizar toda la Torá y decir que Jesús es la Torá. Y si Jesús es la Torá, ya no tiene necesidad de ir a la sinagoga a escuchar la Torá, porque Jesús es la Torá, que se hizo carne. Después lo vamos a ver en el versículo 14, cuando entremos de lleno a ver el prólogo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué dice eso San Juan? Nosotros, por ejemplo, ese texto que yo me acuerdo se lee el 25 de diciembre y se lee el 31 y ya. No me acuerdo si se... Pero se lee en tiempo de Navidad, se lee 2 o 3 veces máximo, pero se lee el 25. ¿Por qué dice San Juan en el principio de la palabra? Ciertamente, también en referencia a los evangelios sinópticos de Mateo y Lucas, que habían ampliado Marcos y que hablan de la infancia de Jesús, Mateo y Lucas se van a lo histórico y Juan se va más atrás. ¿Para qué? Para quitarle el romanticismo que le habían dado a esas interpretaciones de los evangelios de la infancia. Se va no al tiempo, sino al inicio, que es en la eternidad, en Arjé, en Jologos. En el principio era la palabra. Mientras que Mateo y Lucas se van a la infancia cuando Jesús nace, que el Hijo de Dios que se encarna, lo toman como inicio. Juan dice, no, se va al inicio, no del tiempo, sino de la eternidad. Incluso es interesante, después podríamos ver, lo vamos a ver cuando toque el Evangelio de Marcos. Marcos dice, comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, y algo así, ¿no? Por aquí está. Pero a mí me encanta el inicio del Evangelio de Marcos porque dice eso, ¿no? Comienzo del Evangelio. ¿Qué quiere decir? Que es el primero que se escribe. Tan así que dice del Evangelio, no dice de los Evangelios o de uno de los Evangelios. Aparte que el Evangelio es uno, es Jesús, eso también ya lo sabemos, ¿no? Pero es interesante. ¿Y qué es lo primero que dice Jesús y que no tiene ningún público? Que dice, conviértanse y crean en el Evangelio. Es lo primero que dice. Entonces, lo primero que dice Jesús es conviértanse en Marcos. Bueno, es otra cosa. Pero Juan comienza así, pero también está dando respuesta a una inquietud de la comunidad, donde la mayoría, no todos, pero la mayoría eran judíos, convertidos. Querían escuchar la Torá. Y Juan les dice, ¿tienen a Jesús? Tienen a la Torá. No necesitan ir a la sinagoga a escuchar la Torá, porque en Jesús es la Torá. En Jesús se cumple toda la ley. Lo mismo que dicen los otros evangelistas, ¿no? No ha venido a abolir la ley, etc. San Pablo desarrolla otro tipo de teología y otro tipo de razonamientos y argumentación. No contrario, complementario, porque su intención es otra. Bueno, entonces dice, en el principio existía la palabra en Arjé, en Jologos, y la palabra estaba junto a Dios, de frente a Dios, en prostén, de frente. Y ojalá que aquí no tenemos, no puedo compartir pantalla, lo voy a compartir la próxima semana. Y dice, el texto griego dice, y Dios era la palabra. Posición enfática, mi punto de vista. No dice, y la palabra era Dios, dice, y Dios era la palabra. No hay duda de la divinidad de Jesús.
según el profesor Janoel Aletti, él dice que el más contundente todavía es Filipenses cuando dice que Dios le dio el poder a Jesús. Dice que todavía es más contundente hablando de la divinidad de Jesús. Decir que Jesús, la preexistencia y todo eso, a un judío no le hace tanta... Pero decir que Dios le dio el poder a Jesús, para un judío es impensable. Es insoportable escuchar eso. Un judío puede escuchar el prólogo de San Juan y no se complica tanto. Pero escuchar el cántico de Filipenses que dice Jesús, siendo de condición divina, no se aferró a su categoría contraria, sino por eso Dios lo exaltó y le concedió el nombre que está sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble. Eso para un judío es impensable. Todavía el prólogo, pero ya el prólogo de San Juan habla con muchísima claridad, con exagerada claridad, que Jesús, el Hijo de Dios, es Dios. Porque en griego dice, y Dios era la palabra. Primero está el predicado. Entonces, para mi punto de vista, cuando hay una inversión en ese caso, es estado enfático, ¿no? Para enfatizar la idea. La idea es, y la palabra era Dios, así la debemos entender, pero debemos de conocer el estado enfático en el cual fue escrito. ¿Está bien? La traducción correcta es, no, la traducción es, y la palabra era Dios. Esa traducción está muy bien, no se debe cambiar. Simplemente que entendamos esta frase teniendo en cuenta que el estado enfático está en, y Dios era la palabra, y la palabra era Dios, haz de cuenta, y la palabra era Dios. Entonces el griego lo que hace es la pone al inicio para hacer este énfasis, diciendo que la palabra es Dios también. ¿Sí? Desgraciadamente no pude compartir la pantalla por mi ignorancia. La otra semana, voy a ensayar en la semana de cómo compartir pantalla para la próxima poner el texto, la traducción en español y el texto griego. Yo se los voy explicando. No se preocupen si no saben griego, no se preocupen. Yo se los voy explicando y les voy diciendo, aunque no lo entiendan, pero les voy a decir, miren, ¿ven esta palabra que está aquí que no le entiende nada? Sí, pues significa esto. Yo les voy a explicar todo. Nada más para irnos guiando. No es necesario absolutamente para nada saber griego. Nada más yo lo voy a tener en cuenta para ir haciendo la explicación. Y voy a tener en pantalla el texto en español para que ustedes lo sigan viendo. Es bueno que ustedes tengan sus Biblias en sus manos, en dado caso de que quieran hacer comentarios, preguntas, anotaciones, lo pueden hacer con confianza y para que sigan la lectura. O si ustedes se entienden mejor con la Biblia que ustedes tienen, la traducción, adelante, no hay ningún problema. Yo de todas maneras quiero compartir pantalla para guiar la lectura. Esto es una lectura, leer y explicar qué es lo que está queriendo decir el escritor sagrado. Ok, ya son las 8:02, no les quito su tiempo porque tienen que hacer cena, yo también tengo que cenar. Alguna, con toda confianza, yo aquí los espero, los escucho. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Quedó claro o no quedó claro? ¿Fue aburrido o no fue aburrido? ¿Fue repetitivo o ya lo sabían o no lo sabían? Háganme saber, por favor, para saber qué es lo que yo les debo de compartir. Si ustedes no me lo dicen, yo voy a seguir igual y se trata pues de mejorar. Adelante, Cristina, por favor. Sí, Cristina levantó la mano, puedes hablar, adelante. Cristina Félix dice aquí que levantó la mano, no sé si quieres hacer algún comentario, alguna pregunta, no te escucho. Cristina, si puedes abrir tu micrófono. Ok. Ok, no está respondiendo. Sí, en la barra de abajo, Cristina, No, está una... Ajá. No, sigue sin abrir el micrófono. Ok, podemos esperar en otra ocasión. ¿Ya? O en un ratito. Sí, adelante, Cristina, te escuchamos. La diferencia que hay entre los libros deuterocanónicos y apócrifos. Y pues los protestantes dicen que la Biblia, la que usamos nosotros, los libros deuterocanónicos son los apócrifos. ¿Cuál es la diferencia?
Sí, los deuterocanónicos es deutero en griego es segundo, el segundo canon, ¿no? Que entran después. Hay comunidades que no los aceptan. La Iglesia Católica los acepta por la autoridad de los apóstoles, porque la Iglesia desde el inicio ya los usaba como tal. Los apócrifos son otra cosa. Los apócrifos son los escritos que hicieron en concreto los gnósticos, que era una filosofía que había en aquel tiempo y que interpretaban a Jesús, pero desde su ideología gnóstica. Esos son los apócrifos. Los deuterocanónicos no son apócrifos, son distintos. Son Los inspirados por Dios los deuterocanónicos, los que son nosotros, en el Antiguo Testamento. sí, nosotros los consideramos inspirados porque la iglesia primitiva los consideró inspirados y los usó. Oh, San Pablo lo dice perfectamente ahora, o sea, que sí, pedir la sabiduría para llegar a la salvación, esa es teología del libro de la sabiduría puro, y el libro de la sabiduría es deuterocanónico. ¿Por sí. qué Martín Lutero dijo que no? Porque dice que no estaba en hebreo y que los judíos no lo habían aceptado. Pregunto yo, ¿quién tiene más autoridad, los judíos o los apóstoles? Yo digo que los apóstoles. Los apóstoles, sí. Y los usó la iglesia cristiana primitiva. Desde el inicio. Y también los judíos los Los usaban judíos antes, no pero los antes tienen de que los que no creyeron en Cristo los sacaron después. nunca los admitieron. Ah, pero no los tenían antes. Ahí andaban O sea, circulando, pero no los tenían como palabra de Dios, oh, porque eran en griego y ellos en pensaban, ellos decían que si no era en hebreo, no era inspirado. ok. Y nunca los tuvieron en la Septuaginta, que es la versión griega, nunca la tuvieron los judíos, No, ¿no? La de los 70, la de que los le dicen. 70 o Septuaginta, Sí, ajá. Se puede Septuaginta, decir sí. de las dos maneras, exacto. Y ya Oh, les comenté que está basado en una leyenda, que es leyenda, no lo van a tomar de manera literal, ¿no? sí, No ok. sucedió así. Entonces los apócrifos se escribieron después de Cristo. Esos Los, libros que fueron escritos por gnósticos, los apócrifos son evangelios, son evangelios. Son evangelios en el sentido de que narran la vida de Jesús, pero Sí, desde las categorías, desde el pensamiento gnóstico que no concuerda con el mensaje cristiano, con el con la revelación mensaje cristiana. y con los 4 evangelios, y ni con los evangelios, no concuerdan. No son inspirados porque No, todo está impregnado de filosofía. Por ejemplo, para los gnósticos la materia no sirve, el cuerpo no sirve. En cambio, San Juan dice, el verbo se hizo carne. Obviamente que esas ideas chocan. oh, Por eso San ok. Juan dice, el verbo se hizo carne. Y lo Sí, vamos a ver la próxima semana, con Dios que lo sí, leamos. Kai hologos sarx egeneto. Y vamos a hacer la explicación sí, de esto. No se hizo carne, no dice se hizo hombre, no dice se hizo mujer, dice se hizo carne, carne. carne. Y ahí redime al hombre y a la mujer. Ujú. Muy bien, muchas gracias. De nada, Ok, para servirte. sí. Nosotros traducimos con se hizo hombre y, ay, y entonces no sé, y entonces la mujer no quedó, no, se hizo carne. Sí, era varón, pero al decir que al usar la expresión se hizo carne, quiere decir que quedan redimidos el hombre y la mujer, es decir, todo aquel que tenga carne humana, hombre y mujer. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta ya para finalizar? Son las 8:08 y no, digo, por mí no hay problema, yo le puedo seguir, yo quiero respetar su tiempo nada más. ¿Alguna pregunta o comentario? Si me gustaría que me hicieran un comentario, si fue claro o si le seguimos en esta línea, si le subimos o le bajamos, ustedes digan. Está Ana González levantando la mano. Adelante, Ana, por favor. Nada más para darle las gracias, sí, fue muy entendible. Muy bien, muchas gracias. Hasta el próximo viernes. Con el Muchas favor gracias. de Dios. Gracias a ti, Ana. Bendito Dios. Con el favor de Dios, gracias. Padre, yo sé que está Gracias. grabando Enrique esto, pero yo le quería preguntar si no pudieran quedar grabadas para que pudiéramos compartirlo con otras personas que no se pudieron unir ahorita en vivo por el horario. Pues digo, yo preferiría que me grabaran, pero pues si hay gente que no va a poder,
Mi intención es dirigirlo a laicos de nuestra diócesis, ¿no? Por la eclesialidad, ¿no? La eclesialidad es, yo estoy al servicio de la iglesia, incardinado en la iglesia de Obregón, colaborador del obispo, en este caso el titular es don Rutilio Felipe Pozos. Entonces, es aquí donde estoy enviado y es digamos, si hay gente de otros lugares, no es que le neguemos el evangelio, simplemente decir, bueno, a ellos tienen también sus cursos, sus talleres. Ahora, no es que estemos negando el mensaje. Si a alguien le puede llegar y le puede servir, adelante, ¿verdad? No es que estemos negando la posibilidad del curso, sino más bien la intención es a la iglesia de Obregón. Nada más que quede claro eso. El curso está dirigido. Ahora, si alguien más lo puede aprovechar en otro lugar, no hay ningún problema. ¿Sí? También porque estoy hablando en el lenguaje sonorense mexicano. Si me escucha un argentino, a lo mejor una expresión no la va a entender. También en ese sentido. Si me quiere escuchar y me entiende, bendito Dios. No hay ningún problema. Pero nada más la intención es aquí por la eclesialidad. Si alguien más, si se graba y Enrique te lo pasa, tú lo puedes descargar y compartir, no hay ningún problema. Es evangelización, es compartir la palabra y la palabra es para todos. Está Linda también levantando la mano. Adelante, Linda, es cierto, aquí está. Hola, padre, buenas noches. Buenas noches. Primeramente, me ganaron la pregunta. Quería preguntarle Okay. si no se iba a grabar para volverlo a repasar. Pudiera ser que los que estamos, por ejemplo, hiciéramos un chat y ahí mandarlo nomás y no compartirlos para repasar. Como les digo, no hay problema que lo compartan, pero es cierto, también tiene razón, habrá alguien que lo quiera ver de nuevo porque no le quedó claro, quiera repasar y lo puede hacer en la grabación, tiene razón. No lo había pensado. Igual usted puede hacer el chat y ahí mandarlo y ahí lo repasamos, nada más con esa intención de repasarlo. Y otra cosa que le quería decir que estuvo muy claro, muchas gracias. Algo conocía por el curso que nos dio el padre Víctor antes de irse a Roma. Sí. Pues alcanzamos a ver todos los libros con él, así fue de pasadita, pero muy bien explicado también. Y sí, algo conocía. No le suba, váyase así. Ah, ok. No, está bien. Yo digo porque a lo mejor son muy básicos y son cosas que ya saben y pues, o a lo mejor muy elevado, yo no sé. Ajá. Para seguir entendiéndole, pues no le suba mucho. Ok, está bien. Y si me voy muy abajo, muy arriba, me dicen. Sí, una sugerencia. Está Ángel con la mano arriba también. Sí, Lupita, que aquí te estoy viendo. Adelante, Lupita. ¿O quién es? Ángel Sebastián. Sí me enteré que tengo abierto el correo del niño por las tareas, pero soy yo. Sí. Padre, sí me interesa la grabación que adolescencia ahorita. Y algunos de la comunidad de Santuario. De ayer para hoy no hubo mucho tiempo para avisarnos, reunirnos y programar la reunión allá en el salón parroquial, como habíamos comentado. Sí. Sí, la grabación yo no la entiendo, pero no sé si como Enrique organizó la sesión, yo no sé si se la dan de pedir a él o ustedes la pueden descargar directamente, no lo sé. Pueden contactar a Enrique Rodríguez, que es el que nos ayuda aquí, y ver eso. Yo no sé cómo se usa, pero por mí, adelante, mejor. Una disculpa por mandar tarde el enlace y los avisos. Aparte, estaba escribiendo la reflexión del boletín dominical, estaba haciendo el análisis para el Evangelio del Domingo que comparto con los padres, etc. Estaba que, me falta este, y de repente me falta este, y entonces hay una disculpa. Ya estamos ahorita en sintonía la mayoría y ya con calma. La próxima semana, ahorita pueden pasar la grabación. La próxima semana hago un breve repaso, en menos de 5 minutos en general, y continuamos con la lectura. Pero te agradezco. Está Gloria María con la mano arriba. La sugerencia que quería yo dar tanto a usted, padre, como a Enrique, es que yo he visto que algunos exponentes, o algunos que no dan cursos como usted lo está haciendo, es que empiezan su participación y luego dicen, voy a empezar la grabación.
por ejemplo, ¿no? Entonces ya empieza a grabar y ya no se sale del tema. Y luego ya deja la grabación y empieza como lo que estamos haciendo ahorita, pues, ¿no? Algo que ya es más informal, pues, y la grabación puede quedar como en lo formal del tema que va a exponer ese día, para poderse ya compartir con otros. Bueno, yo lo que hacía en Roma cuando había grabaciones era, a veces al final son comentarios informales, pero de repente puede surgir una pregunta importante. Entonces yo lo que hacía es, al final cuando empecé los comentarios, dejaba de ver la grabación. Porque a veces la repetía porque estudié siriaco y arameo, pues tenía que a veces repasar la clase, o a veces que no estaba a la hora y veía la repetición, la grabación. Entonces ya cuando veía que al final eran preguntas y que había preguntas que no me interesaban, o que eran otro tipo de comentarios, pues yo dejaba de la grabación y ya, pues es una opción también, porque de repente puede surgir una pregunta interesante después de hacer comentarios informales que puede valer la pena que el que ve la grabación, pues, para que no se pierda el comentario. Digo yo, no sé. Pues ya también. en la semana usted irá viendo, ¿verdad? Sí. Graba. O igual también, pues en cuanto ya terminen las preguntas del tema, pues ahí se cierra la grabación y podemos seguir con los comentarios u otras cosas. No pasa nada. Gracias, gracias. Ya estamos 15 arriba de la hora. Ok, entonces, bueno. Hay una mano más, Marta, Erika. Padre, buenas noches. Enrique también, buenas noches. Tengo una pregunta, no importa si no se mueve. ¿Han considerado cambiar el día que no sea viernes? Otro día de la semana. ¿O ya lo van a dejar establecido así como viernes? Como digan ustedes, yo lo puse en viernes porque hay clases del Instituto Bíblico y yo no quería empalmarlas, porque hay gente que o da clases o sigue el Instituto Bíblico. Entonces yo no quisiera... cambiar el horario. O sea, más bien, no quisiera, ¿cómo se dice? Interrumpir el instituto, interferir, exacto. Ok, perfecto. Ese está fue el bien. motivo. Ok, perfecto, está muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias por todo, ¿eh? Muy gracias, claro, muy entendible. Gracias a todos. Bendecida noche. Gracias igualmente. Pero igual sobre la marcha, si se puede llegar a otro día que no sea de las clases del instituto, podemos, y yo me ajusto, no pasa nada, pero está preguntando Rubén Enrique si este es el curso de lunes y viernes o es otro. No, este es otro. Yo nomás había dicho que un día a la semana. No sé, Enrique, si sea los del Instituto Bíblico a lo mejor. Sí, no, lo que pasa es que se debe estar confundiendo. Hay un curso de introducción a las Sagradas Escrituras que se va a dar martes y jueves en 2 horarios. Y este viernes es exclusivamente con el padre Alejandro en el Evangelio de San Juan. Sí, Enrique, ahí el primer año estamos, lo abrí el lunes y viernes del diplomado, que también se ha dado información a los que preguntan. Ok, gracias. Muy bien. Pero también está preguntando... la semana que entra, sí, permíteme tantito, es de 5 a 7 y el padre es de 7 en adelante, o sea, sí podemos terminar la clase y enlazarnos con el padre, por eso no interfiere. Ah, ok. O sea, nada más que a la gente, pues se tiene como ya tener su cafecito ahí rápido y seguir sentaditos otra hora más. Nada más eso. Ok, muy bien. También está preguntando Rivera que le interesa la grabación. Para esto vamos a platicar aquí el padre Alejandro y yo cómo generar el contenido, en qué lugar ponerlo y lo comentamos ahí en los chats que ya se ha distribuido la invitación. Y lo de la grabación, Enrique, o sea, no sé, hay la gente que le interesa para que tenga el acceso a la grabación. Sí, es correcto. Ajá, sí, así es. Muy bien. Bien. Como yo no entiendo a la plataforma, pero bueno, ahí poco a poco espero poder entender. Ok, ¿alguna pregunta o comentario para pasar a despedirnos? Porque no quiero quitarles mucho tiempo, para que no sea pesado. Bueno, yo les agradezco de veras, de corazón. Esto es, pues es compartir con el pueblo de Dios lo que Dios nos ha dado, ¿no? Lo que hemos recibido de parte de Dios gratuitamente, pues darlo gratuitamente. O sea, esto es para ustedes, es para que se enriquezcan con la palabra de Dios y bueno, al final, pues como todo lo hacemos para gloria de Dios y de veras con mucho gusto. Y cualquier duda o comentario, de veras con toda confianza. Para cuestiones técnicas, con Enrique es el que nos ayuda aquí a organizar. Y bueno,
y lo demás pues ahí lo vamos viendo con calma. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por los beneficios recibidos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Dios los bendiga y buenas noches para todos. Buenas noches, Buenas gracias. noches. Gracias, buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Gracias. Buenas Buenas noches. noches. Gracias. Buenas noches. Ay, Gracias. Gracias.